Uno. Un feliz 31 de marzo para todos ustedes. Si es que están descansando, se han tomado unos días de descanso, lo único que se les pide es cuídense, no bajen la guardia, por favor. Y también agradecerles el favor de su atención para estas conversaciones que tenemos en redes sociales que gustan mucho y en relación con sus comentarios también es que acercamos a nuestros colaboradores, nuestros amigos, personas y analistas y expertos que estimamos mucho por el valor de sus ideas. Una de esas personas pues es nuestro querido Claudio Suchovicki, a quien saludo hasta Buenos Aires. Hace tiempo quería hablar contigo para decirte que cuando la vicepresidenta de tu país dijo que no le van a pagar al Fondo Monetario Internacional y después llegó el presidente diciendo casi lo mismo en una entrevista, pues casi que te digo que pensé en ti y dije, ay, vamos otra vez al mismo, dicen aquí en México, no te digo la frase para que no parezca que uno quiere comparar a los presidentes con burros, pero ahí vamos otra vez al mismo tema. Con eso dicho, Claudio, una entrada un poco peculiar de mi parte, preguntarte, ¿cómo está la Argentina? ¿Cómo estás? Placer saludarte, gracias por este espacio. No estamos bien, no estamos bien. A veces estar mal o estar bien depende de las posibilidades que uno tiene, ¿no? De repente nos comparamos con otros países y decimos, bueno, no tenemos de qué quejarnos porque tenemos buen clima, tenemos muy buenas cosas, recursos naturales, etc. Pero cuando uno se mide con las posibilidades, te genera frustración. Y yo creo que muchos de nosotros vivimos esa frustración de lo que podía haber sido y lo que no somos. Y eso finalmente creo que da vueltas en la cabeza. Y el resto es discursivo, es nada más que discursivo. Es como que yo te diga, Gaby, estoy gordo. Y no te estoy diciendo nada nuevo, es descriptivo. Que digamos, no le vamos a pagar al fondo. No estamos diciendo nada nuevo, sabemos que no le podemos pagar. Nadie paga, en muchísimos países son deudores crónicos. El tema es la manera con la cual lo comunicás, la forma en que lo decís. Si es con un acuerdo, porque nos pusimos de acuerdo porque no podemos pagar, o es porque quiero ganar políticamente, mostrar que soy el más malo del barrio, etc. Y creo que eso es lo que duele. Y te cierro el comentario. Argentina no tiene un problema de capacidad de pago, tiene un problema de voluntad de pago. Y para el prestigio internacional no hay nada peor que tener un problema de voluntad, no de capacidad. Capacidad de pago, problemas podemos tener todos, ¿no? El punto es la voluntad que uno muestra cuando tiene problemas. Cuando tú dices esto, Claudio, estoy segura que alguien te va a decir, show me the numbers. ¿Por qué dices que tenemos capacidad de pago si está la pandemia? Mira cómo está la inflación, la pobreza, los empleos destruidos. Yo sé, tu país también tiene la potente soja y tiene a los políticos persiguiendo a las exportaciones de soja, tiene petróleo, tiene un, digamos, nivel de emprendedurismo admirable que hemos seguido por décadas, entre otras, digamos, activos importantísimos, clave para el país. Déjame contestarte con una pregunta. ¿Cuánto debe un país? ¿Su valor nominal de deuda o su valor de deuda en el mercado? ¿Cuánto estoy debiendo? Si mi deuda está al 30% del valor, no es un chiste y no es un ejemplo. La deuda argentina está al 30% del valor. Ya paga pocos intereses porque hubo un arreglo voluntario y se estiró hasta el 2030. Si yo salgo a comprar toda esa deuda con respecto al Producto Bruto Interno Argentino debe ser la más baja de la región. Si lo comparo con nuestros recursos, debe ser lejos, menor que incluso la de Estados Unidos. Deuda PBI, la mayoría de los países tienen 2 veces su PBI, 1,5 veces su PBI. Argentina no llega ni siquiera al 70-75%. Después, ¿tenemos flujo? ¿Tenemos negocios? Sí. Entonces, capacidad de pago obviamente tenemos, y hubo una reprogramación de deuda. Pero repito, cuando vos comparás el riesgo país, por ejemplo, Kenia consiguió plata al 4% anual, ¿qué están mirando? Si tienen problemas, mucho más problemas de capacidad de pago, porque no es solo un tema de recursos naturales, sino tener los recursos humanos para extraer esos recursos naturales. Y nosotros los tenemos, por eso me parece que en mi colectividad, yo soy de la colectividad judía y en mi colectividad existe un refrán muy lindo que dice, el que explica mucho no paga. El que habla mucho no paga. Y a veces nosotros queremos con lírica
o con buenos discursos tapar una realidad que para mí no es tal como la describimos. Entonces, las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, las declaraciones del presidente Fernández, ya salió también el Fondo Monetario Internacional diciendo que ahí van, y Claudio no me va a dejar mentir, si hay algo que tiene el fondo y que puede presumir es del arte de decir mucho sin decir nada, cuando se trata de hablar de cómo van las negociaciones con el gobierno argentino. Y lo digo con todo el respeto que me merece el Fondo Monetario Internacional, que me ha permitido acercarme a preguntar qué pasa con Argentina, México y otros países a través de las entrevistas. Pero entonces, Claudio, ¿en qué están pensando el presidente, la vicepresidenta, cuando hablan de estas cosas? ¿En las elecciones? ¿En que son un rincón ideológico que se va a quizá fortalecer en unos meses? Porque todo el mundo está hablando del regreso de Lula, porque estamos hablando del regreso quizá del correísmo en Ecuador. ¿En qué están pensando estos líderes cuando hacen estos pronunciamientos y el cómo los hacen? Wow, es muy buena la pregunta. Vamos a cambiar, te propongo un cambio. Ahora yo paso con la cámara arriba, vos abajo, y yo te entrevisto a ti, en este caso. Cuando tienes que planificar un programa y hacer un programa, ¿es indiferente a quién le hablas? Si le hablas a un público inmigrante, si le hablas a un público joven, si le hablas a un público mayor, ¿es indiferente? No, por supuesto que cada vez más importante la audiencia a la que estamos llegando y trabajar en función de lo que sabemos sobre esa audiencia. Y la audiencia termina incidiendo en uno, porque viste en las redes sociales, decís tal cosa, ¿no empieza a generar un contexto donde nos confunde? Totalmente, totalmente. Bueno, creo que con los políticos pasa lo mismo. No importa lo que dicen, sino a quién le hablan. Porque lo que hacen, yo te recuerdo que Argentina pagó adelantado todo lo que le di al fondo al 2007. Yo no le tengo tanto respeto como vos al fondo, porque me siento en la otra cara, porque yo pertenezco a los que ahorran en bonos. Y siempre fue, ellos cobraron todo con privilegio y a los bonistas le piden quitas, etc. Pero dicho esto, Brasil también con Lula le pagó adelantado al fondo. Con lo cual, una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que digo. Y yo creo que muchas veces hablan para sus votantes, hablan para fidelizar a su público, como muchas veces tratamos de hacer nosotros. El punto es el público. Hay un cantante guatemalteco que yo creo que me vas a cortar ahora después de citarlo. No, porque al contrario. Ricardo Arjona. El problema no es que me mientas, el problema es si te creo. Claro, claro, claro. Y qué buen punto. Solamente aclarar para que no se malinterprete, el Fondo Monetario, digo, lo queremos como fuente de información. Estoy de acuerdo en que hay quienes pensamos que lo que se le entregó a la Argentina, y hay que recordar cuánto se le prestó, y hay que comparar con lo que Argentina está desembolsando para otros países en tiempos de pandemia, para que tengan la dimensión de la cantidad de lo que se prestó y se permitió prestar. Con la venia de los países miembros, incluyendo Estados Unidos, pero como fuente de información al final del día lo que uno busca es seguir rascando y tocando la puerta y preguntar, a ver, ¿en qué va? ¿En qué va? ¿Hasta dónde van a estar ustedes por la pandemia dispuestos a aceptar qué flexibilidad o qué no? Pero como tú muy bien dices, tú, incluso como país, Claudio, el hecho de que hayan comprometido a la Argentina con tanto dinero, pues también habla de un Fondo Monetario que está hipotecadísimo por gusto, ¿eh? Tal cual, mira, el fondo tiene prestados hoy, actualmente, si agarras la cartera, el portafolio del fondo, son 96.000 millones de dólares. 45.000 están en la Argentina. Porque el fondo es un organismo político, es un brazo económico de un organismo político. Y las decisiones son políticas, no son económicas. El fondo tiene más problemas hoy en términos de está más atrapado. Siempre digo lo mismo y espero que algún televidente se siente identificado con lo que voy a decir, pero no sé, Gaby, si a vos te pasó. ¿Nunca quedaste rehén de alguien que te debe plata? Sí, claro. Y lo seguís llamando igual, le seguís hablando, le preguntás por la familia, porque si te peleas, no cobras. Totalmente,
Totalmente, así es como tiene que estar la relación. Y interesante porque además hay que ver lo que pasa la próxima semana, cuando empiecen las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Vienen las proyecciones, por cierto, de crecimiento. Argentina es de los países que aparece en esa primera tanda de análisis que se hace, al menos en lo que toca al crecimiento económico, vamos a ver. Pero yo regreso a la pregunta de cómo está tu país, porque sabemos que hay nuevas restricciones de movilidad. Hay mucha preocupación en el mundo por el cono sur, porque países que están vacunando como Chile más rápido que Argentina, pues tienen importantes contagios. Brasil, no sé qué decir de Brasil porque hay mucho que se puede decir y está terrible. Regreso a preguntar cómo está tu país porque me interesa ver qué va a pasar con el tema político, el factor político, en cómo se va a manejar la pandemia, en cómo se va a manejar la estrategia de salida y de recuperación económica, Claudio. A ver, brevemente. Primero, si saco factor común de los países que vos decías que afectó la pandemia, una cosa es la pandemia, que fue mundial, y otra cosa fue el manejo de las cuarentenas. Separaría la parte que no podemos hacer nada, que tiene más que ver con la enfermedad, y las cuarentenas que son políticas. Dicho esto, los países que mejor reaccionaron económicamente tienen el 80 o 90% de su economía formal. Quiere decir que un gobierno asiste directamente a la gente. En Estados Unidos tome $1.200 por persona o en Europa. ¿Por qué? Porque es un mercado formal. América Latina tiene el 50% de informalidad. Argentina lidera ese caso de informalidad. Con lo cual, no hay asistencia para el 50% de la gente. Entonces, entendiendo que en una economía informal, el mercado, el gobierno no regula, el Banco Central Argentino no regula la tasa de interés si se opera más por afuera que por adentro. En México tampoco. En Estados Unidos sí, porque la Reserva Federal administra el 100% del dinero que está dando vuelta. En nuestras economías no manejan el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la mayoría empieza a operar por afuera. Entonces, ¿cómo está la Argentina? Es un país de brechas cambiarias. Hay distintos tipos de cambio. Inflacionarias. No es lo mismo la inflación que tiene una persona de bajos recursos, que gasta todo en alimentos, y el alimento sube el doble que los regulados, que una persona de clase media alta, que el 80% de su consumo son servicios. Colegio de los chicos, obra social privada, eso no sube de precio. Con lo cual hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y por último, la brecha laboral. Empieza a haber otro problema, que es el siguiente. Las personas mayores de 60 años están más confinadas. Los que viven en zonas muy complicadas socialmente, con mucha agresividad social, suponete que mañana tenés que tomar a una persona, emplear a una persona. Vas a discriminar al que va a estar más confinado y no puede venir a trabajar, o aquel que vive en zonas inhóspitas donde le va a costar más llegar. Con lo cual hay brecha laboral del que consigue trabajo porque está en condiciones o vive en condiciones o tiene una edad manejable para la pandemia, y los que no consiguen porque son discriminados. Entonces, ¿cómo está mi país? Como dice el informe económico, y ya te lo repetí una vez, perdón por repetirlo, cada kilo, que no tiene que ver con los Kirchner, la mitad muy bien y la mitad mal, aunque dependan del sector, ¿no? Una parte está bien y otra parte está mal. Y eso es el retrato de muchos países en desarrollo, y mientras más perdure el COVID-19, se tarden las vacunas y con el riesgo de que puedan dominar las variantes, más nos va a costar. El cheque va a ser pues el que hay que escribir más caro. La factura es más cara, así que quienes nos están escuchando, pues nada más para que lo tengan presente de por qué también es importante no bajar la guardia. Quiero terminar esta conversación con algo que me dijiste fuera de cámara y que me parece que es muy importante, en la medida de tus posibilidades de escribirlo. ¿En dónde estamos parados con el discurso político de nuestros líderes en la región? ¿En dónde está el mundo avanzando? Y tú me hablabas del mundo conectado. Yo quisiera que nos cerraras esta reflexión para llevarnos todos y entender la urgencia del momento con esto que me describías, Claudio. Te doy la palabra. Muchas gracias. Y el punto es el siguiente. Si te juntas con amigos, Gaby, vas a cenar con tus amigos, yo voy a cenar con mis amigos, nos juntamos. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Qué nos importa? ¿La seguridad?
la pandemia, si me cuidan o no, si vacunaron a mi mamá o no vacunaron a mi papá, a mi tío, o en este caso a mí que me voy acercando a personal de riesgo. Si mis hijos, no hablamos, no nos importa a quién va a las elecciones, quién gana. Nosotros los ciudadanos tenemos una agenda que está divorciada completamente del sector político, sea de izquierda, de derecha o donde lo quieras. De hecho, lo ves en las protestas sociales en todos lados. Entonces, lo que te decía fuera de cámara, que lo vi, no es material mío, no te puedo citar el nombre porque no me lo aprendí, pero sí lo vi en un video, que era alguien que mostraba un mapa político. ¿Cómo es un mapa político hoy? Si vos vas a una librería o a un comercio y para un hijo y le preguntas, ¿tiene una tarea escolar? Deme un mapa político. Y te va a dar bien delimitadas las fronteras, muy delimitadas las fronteras. Hasta estudiás problemas fronterizos. Y después pones un mapa hoy de conectividad. Y empiezan ferrocarriles, aeropuertos. Fíjate el coronavirus cómo se expandió de aeropuerto en aeropuerto, que es lo primero que están tratando de limitar. Pero después le agregas fibra óptica, le agregas la nube. Y no hay más mundo, no lo ves más el mapa mundial. Está tapado completamente de esta conectividad. Gaby, nosotros estamos teniendo una charla hoy, a diferencia horaria, en dos países distintos para una señal distinta, completamente distinta. El mundo de nuestros hijos es es uno solo. Y la política no logra ponerse, por eso ninguno tiene más de 30% de popularidad. Hablan temas que a nosotros ya no nos importan. Algunos porque no llegan a comer, y es lo que le importa, no le importa otra cosa, y otros porque estamos pensando, tenemos más amigos en una red social que cercanos a veces. Totalmente. Simplemente eso. Pues lo que en el corazón de esta conversación es en dónde va la narrativa política y en dónde va la realidad, una realidad de conectividad, de globalización, y en dónde estamos parados, cuáles son los planes de nuestros países. Queremos llegar a Marte, queremos seguir sacando petróleo, hay tantas opciones, y en función de esas opciones es que nosotros tenemos que actuar con responsabilidad también como ciudadanos cuando votamos y cuando exigimos lo que creemos que debemos tener para hacer sociedades que progresen más rápido y que se recuperen, porque ahora hablar de progreso más bien hay que hablar de recuperación en los siguientes meses. Me da un enorme gusto saludarte y reitero lo sabrosas que son las conversaciones contigo, mi querido Claudio. Al contrario, un honor. Igualmente. Claudio Suchovique para todos ustedes desde Buenos Aires.